Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes y más aún la palabra del Señor. Amén. Eh, Quiero compartirles una enseñanza que lleva como título En las manos del Señor. Amén. ¿Cuántos sabes que estamos en las manos del Señor? Amén. Es una bendición poder compartir este tema. Es muy personal y el Señor me estaba abriendo el entendimiento en esta área. Y la verdad es una bendición muy grande poder compartirlo con ustedes también, porque como bien hemos estado estudiando, es tiempo de reinar en mucho más en Cristo Jesús. Así que vamos a poner dos ejemplos. Uno se encuentra, no quiero que vayan ahí, yo les voy a relatar más o menos la historia. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y del versículo 1 al 6 trata sobre la historia de que dice que Satanás se levantó contra el pueblo de Israel e incitó al rey David a que censara al pueblo de Israel. Y pues parece algo inofensivo a la mente del hombre, pero siempre que escuchamos, ¿verdad?, la voz del enemigo es obviamente contrario a la voluntad de Dios. Y muchas personas que estaban alrededor del rey David le dijeron, ¿verdad? Oye, lo que vas a hacer no está bien, no está bien. Pero él en su posición como rey, ¿verdad? Su palabra prevaleció y mandó a censar al pueblo para ver cuántos hombres tenía, cuántos podían salir a la batalla, para ver, ¿verdad?, con cuánto ejército él contaba, ¿verdad? Y muchas veces al escuchar esa voz del enemigo, te dice, sí, lo que estás haciendo está bien, ¿verdad? Está bien. Pero muchas veces ese camino no es correcto, es en contra de la voluntad del Señor. Leemos en Proverbios y nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas, por lógica estamos atendiendo al enemigo, ¿verdad? Y dice que su fin de es hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Si no estamos haciendo caso a la palabra del Señor, pero le estamos haciendo caso a algo, ¿verdad? Porque siempre, como dice el apóstol Pablo, somos esclavos, ¿verdad?, de por quien somos vencidos, ¿verdad? Y le obedecemos a eso. Y en este caso David le estaba haciendo caso a lo que el enemigo le estaba diciendo. Y en sí el pecado en el que incurrió el rey David fue en confiar en su ejército, en confiar en la fuerza, en cantidad, ¿verdad? Y recordamos también que en Zacarías 4:6 dice Jehová, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que el Señor, para Él es lo mismo salvar con pocos, con muchos, ¿verdad? Pero Él siempre lo ha hecho con pocos para que la gloria sea de Él. Y también en Jeremías dice 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y se apoya en la fuerza humana y aparta su corazón del Señor. Entonces la palabra del Señor es muy clara en ese sentido, ¿verdad? Y dice que después de que mandó a censar el pueblo y de todo esto, dice que después que David hubo censado el pueblo, le pesó en el corazón y dijo el rey David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Jehová envió al vidente Gad a decirle a David que escogiera una de las tres opciones. El Señor, a causa de ese pecado, iba a enviar hambruna, la persecución de parte de los enemigos hacia el rey David, o peste de parte de Jehová al pueblo de Israel. Hace unos días mirábamos, ¿verdad?, con el hermano Minor las consecuencias de lo que conlleva el pecado, ¿verdad? Está presente, ¿verdad?
Entonces, pero el rey David conocía al Señor. Y él dijo, bueno, la hambruna, bueno, es por 7 años. Y la persecución de mis enemigos está un poco difícil, ¿verdad? Pero la mortandad que iba a venir o la peste que iba a venir, era de parte de Jehová, ¿verdad? Y entonces dice el rey David, le dijo al vidente Gad, le dice, en grande angustia estoy. Pues estaba afligido, ¿verdad? A causa del pecado, porque iba a tener una consecuencia. Y ahora le responde el rey David al vidente y le dice, estoy en gran angustia, pero ¿sabes qué? Caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres, ¿verdad? Y dice que hubo mortandad en Israel, pero dice que después de eso Jehová oyó el clamor del pueblo y detuvo la mortandad, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros también, ¿verdad? Cuando nos encontramos en las manos de alguien y decimos, bueno, no sé si esta persona va a tener compasión de mí, ¿verdad? Y el rey David sabía muy bien eso, ¿verdad? Que muchas veces los hombres, ¿verdad? Alejados de Dios pueden ser muy violentos. Y él dice sabiamente, ¿sabes qué? Prefiero caer en las manos del Señor. Prefiero caer en sus manos porque grandes, porque muchas son sus misericordias. El segundo ejemplo es el apóstol Pedro. Dice que él fue, pues como todos sabemos, ¿verdad? Él fue testigo presencial del ministerio de Jesús. Imagínense, ¿verdad? Qué privilegio, qué dicha poder presenciar el ministerio de Jesucristo. Y más que Él te llamara y te dijera, ven, ¿verdad? Sígueme. Y uno de los encuentros que tuvo el apóstol el apóstol Pedro con Jesucristo fue su llamado, ¿verdad? En el mar de Galilea. Jesús se encuentra con Simón y Andrés pescando y los llama a ser pescadores de hombres. Y ellos dejan sus redes, ¿verdad? Se recuerdan. La pesca milagrosa. Y tras obedecer a Jesús y echar las redes, Pedro reconoce su divinidad y su propia pecaminosidad y le pide que se aparte de Jesucristo, ¿verdad? Porque él se da cuenta enfrente de quién está. No está enfrente de alguien común y corriente, sino está enfrente del Dios eterno. Y asimismo, Jesucristo le cambia el nombre y le dice que Jesús llama a Simón Cefas, que es Pedro o Roca, y dándole a conocer, ¿verdad?, su papel en el futuro. ¿Se acuerdan, verdad?, que Él es el que se atreve, ¿verdad?, a caminar sobre el mar, ¿verdad? A pesar de todo, Él se atrevió a caminar sobre el agua. Muchas veces hablamos de que Pedro que tuvo, que dudó, ¿verdad? Pero también hay que rescatar que él fue el único que levantó la mano para caminar, ¿verdad? La confesión en Cesarea de Filipo, y cuando se acuerdan, ¿verdad? Que Pedro abiertamente le dice a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que vemos esto. Y uno de los momentos más importantes también fue la transfiguración. Pedro es testigo directo de la gloria de Jesús junto a Moisés y Elías, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pedro tuvo de verdad muchos encuentros muy importantes con el Señor Jesucristo. La última cena y el lavatorio de pies, y Pedro inicialmente se niega a que Jesús le lave los pies, pero luego lo acepta. Y luego durante la cena, ¿verdad? Jesucristo predice que la negación del apóstol Pedro. Y hay muchos encuentros que no están narrados en la Biblia, pero uno de los evangelios nos relata que dice que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? No habrían libros en este planeta para poder llenarlos. Entonces fueron muchos más acontecimientos. Pero el apóstol Pedro, después de tener todos estos encuentros con el Señor, verlo en su gloria,
eh, él le dice al Señor, yo jamás te voy a negar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también le decimos al Señor, Señor, yo quiero servirte, quiero buscarte, Señor, yo quiero aprender más de tu palabra, quiero buscarte, quiero dedicarme a la oración, quiero servirte, quiero asistir a los servicios, ¿verdad? Muchas veces lo decimos así inconscientemente, ¿verdad? Pero con un deseo profundo de hacerlo. Me imagino que muchas veces el apóstol Pedro de igual manera lo dijo así, ¿verdad? Señor, yo nunca te voy a fallar. Señor, yo te voy a seguir, ¿verdad? Muchas veces inconscientemente nosotros caemos en lo mismo, de que le empezamos a decir al Señor, Señor, hoy voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Pero no sabemos lo que va a acontecer al final del día. Así que el apóstol Pedro tuvo el privilegio de tener muchas experiencias con el Señor Jesús. Lo vio en su gloria, en la transfiguración, vio milagros, experimentó su bondad y amor, su fidelidad, su gracia, vio su gloria como la del unigénito de Dios, dice el apóstol Juan. Luego de negar al Señor Jesús, él se lamenta amargamente. A alguien le suena familiar esto, ¿verdad? Que después de que se rompen las promesas o fallamos en algo, muchas veces necesitamos llorar amargamente. Es tan, yo digo muchas veces que el apóstol Pedro es como que muy representativo de todos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le hacemos promesas al Señor diciendo, Señor, esto y lo otro inconscientemente, ¿verdad? Sabiendo que el Señor ha obrado en nosotros, viendo sus milagros, conociéndolo, ¿verdad? ¿Quién es Él? Pero aún así nosotros fallamos. Y muchas veces tenemos esa, más que hipocresía, tal vez una necesidad de llorar amargamente, ¿verdad? Porque no es a cualquier persona a la que nosotros estamos fallando, ¿verdad? Es al Rey de Reyes y Señores. Miren, más aún el apóstol Pedro, ¿verdad? Tuvo esa experiencia, ¿verdad? De haber negado a Jesucristo cuando él fue testigo presencial de todo lo que él había hecho, ¿verdad? Y como ellos lo relatan en sus epístolas y evangelios, dicen, ¿verdad? Lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos vieron y dicen, en Él no hay mancha, Él es justo, Él es luz, Él es amor, ¿verdad? Imagínense haberle fallado a alguien así. Creo que la palabra de Dios lo describe muy bien, llorar amargamente. El rey David como el apóstol Pedro nos recuerdan qué tan débiles somos y qué tan fácil podemos apartarnos de la palabra del Señor, qué tan fácilmente podemos negarlo. Cuando la vieja naturaleza quiere salir a relucir nuevamente y se hacen visibles las envidias, las murmuraciones, la ira, el enojo, la división, la infidelidad, el orgullo, la gritería, vicios, y herimos a quienes nos rodean, lastimamos a las personas que amamos, nos apartamos de la verdad y no miramos correctamente como el rey David. Muchas veces nosotros seguimos nuestro camino, ¿verdad? Y decimos, no, esto es así, esto está así y esto está bien, ¿verdad? Entonces, como dice Proverbios, ¿verdad? Hay caminos que nos parecen correctos, pero su fin es muerte. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, lo que estás haciendo no está bien. Pero ignoramos eso y continuamos, ¿verdad? Cegados. No importando a quién herimos o a quién ofendemos. Cuando los vicios tienen aprisionados a las personas y los mismos vicios han destruido familias, cuando la vieja naturaleza te gobierna y ofendes una y otra vez y te niegas a cambiar porque te sustentas con un así soy yo o de algo me tengo que morir. Regularmente esa es nuestra excusa, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos en nuestro caminar y no nos damos cuenta que herimos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas. El Señor Jesús nos ha llamado a vivir la nueva vida en Cristo. Amén.
Muchas veces hay personas que dicen, no, no es necesario pedir obras, ¿verdad? No es necesario pedir un cambio, no es necesario esto. Pero cuando realmente tú te encuentras en esa situación y estás viendo que tu familia se destruye, que tus hijos se pierden, y tú dices, no es necesario un cambio, es necesario un cambio. Es necesario un cambio de forma de pensar. Cuando dices que no, yo estoy bien así, yo soy así, así son mis padres, así es mi abuelo y así voy a continuar, ¿verdad? O cuando dices, no, pues de algo se tiene que morir uno, ¿verdad? Y nos negamos al cambio, nos negamos al cambio. Y dice, pero te das cuenta que estás dejando un rastro de dolor, de amargura, de llanto, ¿verdad? Y te dices, me pregunto yo, ¿será que anhelamos un cambio? ¿Anhelamos un cambio de mentalidad? ¿Anhelamos despojarnos de la vieja naturaleza y de vestirnos de Cristo? ¿Será que es posible? Claro que es posible. Ayer Pastor Marcos Palencia nos enseñaba que debemos estar firmes, ¿verdad?, en la obra de Cristo. Y de verdad es impresionante, es increíble que el Señor haya hecho todo posible. Cuando nosotros nos aferramos a su palabra y decimos, yo fui elegido en Cristo, fui salvo por Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo. Amén, soy templo y morada del Espíritu Santo, y te mantienes firme en esa posición y no cambias tu mentalidad. La palabra de Dios se hace viva y eficaz, te fortalece, te levanta. Amén. Esa misma fe que tú pusiste en Jesucristo para salvación, para justificación, es la misma fe que te ayuda a ti en la santificación. No, no hay otro. Es la misma fe. Es la misma fe que nos ayuda a alcanzar esa gracia. Amén. Amén. Es la misma fe, es la misma mirada. No hay otro, no hay como una fórmula mágica o una imposición de manos instantánea que te va a liberar de todo lo que tú vienes arrastrando. No, es la misma fe. ¿Por qué? Porque la misma fe, la misma gracia, amén, es la que te ha justificado. La misma gracia es la que te santifica, y es la misma gracia que te va a glorificar en aquel día. Es la misma fe que tú pusiste en el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Es la misma fe que te sustenta, es por Él, es Él. Y es impresionante cómo la palabra del Señor se hace vida en nuestros corazones. Y cuando estamos en esa condición nos sentimos tan distantes de Dios y nuestro espíritu anhela la comunión con el Padre, pero nos sentimos tan avergonzados de haber confiado en nosotros mismos o en alguien más, o de haber negado a Cristo, siendo conscientes de que hemos experimentado su gracia, su eterno amor, su fidelidad y su paciencia para con nosotros. Nos sentimos tan avergonzados y no queremos acercarnos porque sentimos que es hipocresía, porque pedimos perdón una y otra vez por la misma falta. ¿Les ha pasado? A mí sí. A mí sí. Amén. Muchas veces le pedimos al Señor perdón y luego tal vez al siguiente día, a los 2, 3 días igual, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y muchas veces no queremos acercarnos ante el Señor. Muchas veces sentimos que como que no somos dignos, ¿verdad? De fallarle al santo, al justo, de decirle, Señor, tanto que has hecho por mí, que me siento indigno de ir hacia ti. ¿Les ha pasado esa vergüenza? Amén. Pero claramente su palabra dice que Dios es Dios misericordioso y paciente para con nosotros. Pero nuestro espíritu anhela un cambio, anhela honrar su nombre y avanzar hacia la madurez. Amén.
Ayer también el pastor nos enseñaba, ¿verdad? Que es importante crecer, es importante dejar de ser niños. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos a nuestros niños pequeños, pues es una bendición, ¿verdad? Porque los disfrutamos, los acariciamos, los podemos cambiar como nosotros queramos y todo, ¿verdad? Pero es importante también que crezcan, ¿verdad? Imaginémonos que una iglesia, ¿verdad? Venga alguien y es una suposición, ¿verdad? Nosotros tenemos pastor, pero que venga el apóstol Pablo, nos venga y él nos venga a, a predicar la palabra del Señor, nos enseñe, ¿verdad? Venga unos 6 meses, ¿verdad? Y él se vaya y siga su camino, ¿verdad? Y, y él nos ha enseñado todo cuanto se tiene que saber, ¿verdad? Y luego él va y viene dentro de unos 10 años y regresa, ¿verdad? Y nos encuentra otra vez siendo niños, siendo los mismos, ¿verdad? Es algo como que no muy, ¿cómo se llama, verdad? Bueno, a uno de padres, y uno, por ejemplo, los que han venido aquí, han dejado su familia, y dice, yo quiero encontrar a mi hijo igual como está allá, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? No es el enfoque, o no es la situación, ¿verdad? Sino es importante crecer, es importante crecer en la palabra del Señor. No podemos seguir siendo niños siempre, ¿verdad? Así que es una bendición y un privilegio proclamar la gracia y misericordia del Dios Altísimo, pero cuando ese Dios viene a tu encuentro y te saca del lodo cenagoso y te pone sobre la roca que es Cristo, es un gozo inexplicable y una paz incomprensible. En otras palabras, hablar de la gracia de Dios es una bendición, experimentar la gracia de Dios es inexplicable. Es una bendición poder estar hablando del Señor, del Dios misericordioso, del Dios paciente, del Dios lleno de gracia. Pero hermanos, experimentar esa mano que te levanta, de verdad, no tiene palabras, es inexplicable. Que cuando tú vienes, te arrodillas y le dices, Señor, aquí estoy, no puedo, ayúdame. Aquí estoy, aquí estoy. Y esa palabra se hace viva y conoces al Dios misericordioso. Viene, te pone la mano en tu hombro y te dice, aquí estoy también, siempre he estado aquí. Te levanta, te renueva, te restaura, amén. Y esa gracia viene, te rodea, te llena de gozo, de paz. Y dice, no ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿verdad? Ese Dios misericordioso, que por sus misericordias han sido muchas, nosotros estamos en pie, no hemos sido consumidos. Es por su paciencia que nosotros estamos de pie. Es por su verdad, es por su amor eterno, es por la obra de su Hijo que nosotros podemos decir hoy, amado Padre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y Él viene y detiene su mano sobre el pueblo de Israel y viene y restaura al apóstol Pedro. Aunque Jesús en el huerto de Getsemaní ya les había dicho que oren para que no entren en tentación. La importancia de la oración. Incluso cuando Él enseña a orar, Él enseña que oremos al Padre que nos guarde de caer en tentaciones y que nos libre del mal. Pero aún conociendo todo esto lo ignoramos. Pero como dice el rey David, caiga yo en manos de Dios porque grandes son sus misericordias y porque Él también restauró al apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha llamado a estar, ¿verdad? Como aquellas vírgenes, ¿verdad? Velando siempre, constantes, ¿verdad? Constantes, velando, orando. ¿Para qué? Dices que no puedo con la tentación, es que me vence la tentación. Y el Señor Jesús es muy claro y muy preciso y dice, oren para que no entren en tentación, ¿verdad? Así, Él lo dice así de sencillo. Oren para que no entren en tentación, así de sencillo. No hay una fórmula mágica, sino es obediencia a la palabra. Señor, no puedo con las tentaciones, no puedo con esto, pero tu palabra dice que ore para que no entre en tentación. Bueno, obediencia a la palabra se hace viva, ¿verdad?
es por gracia. Pero aún cuando nosotros nos encontramos en esa situación, siempre, como dice el rey David, es mejor estar en las manos del Señor, ¿verdad? Porque grandes son sus misericordias. Porque grandes son sus misericordias. Muchas personas anhelan que caigamos, a veces cuando estamos en un error y dice, bueno, Dios lo va a castigar o va a conocer las consecuencias de esto y lo otro, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a tales personas, verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a tales personas, verdad? No podemos juzgar a un siervo de un dueño ajeno, ¿verdad? En este caso es el Señor. No podemos juzgarlo. Porque para su Señor cae, ¿verdad? O se mantiene en pie, ¿verdad? Pero dice él también que se mantendrá en pie porque fiel es el que lo sostiene. El Señor es el que nos sostiene a nosotros, así que no caeremos, no caeremos. No es porque nosotros nos portemos bien o nos portemos mal, sino es porque su palabra es fiel, Él es fiel. Amén. Y luego viene y Jesucristo tiene un encuentro con el apóstol Pedro en la orilla del mar y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y luego le encarga que apaciente sus ovejas. Se los voy a leer. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. Hay muchas formas de ver y de interpretar esto, pero el Espíritu Santo solo lo ha interpretado de una manera, ¿verdad? Y de verdad yo le decía, Señor, tú no reprochas los pecados porque han sido pagados, ¿verdad? Jesucristo, siendo Dios, conoce todo. Sabía que el apóstol Pedro lo amaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué motivo por qué esa pregunta? ¿Y por qué 3 veces? A nosotros humanamente nos suena como un reproche, ¿verdad? Así como que, te voy a preguntar, vamos a ver si es cierto que me amas o no, ¿verdad? Decimos, pero en el momento en el que estaba el apóstol Pedro, bueno, tendríamos que ponernos en sus zapatos, ¿verdad? En nuestro momento más bajo o más débil, en que le hemos fallado al Señor, en que no queremos venir ante su presencia, ni siquiera, como dice, queremos levantar la mirada al cielo. En ese momento el Señor viene y te pone la mano en tu hombro y te dice, ¿me amas? Y luego, tú inconscientemente, ¿verdad? Muchas veces afanados decimos, sí, Señor, yo te amo, ¿verdad? Pero Él viene y se detiene nuevamente y te dice, ¿me amas? Y a uno ya como le entra como una duda, ¿verdad? Y ya empieza uno como a preguntarse, ¿y por qué me está preguntando, verdad? Bueno, sí, te amo. Y luego una tercera vez, ¿verdad? Ya mirándome a los ojos y me dice, ¿me amas? Imagínense ante esa mirada que todo lo sabe, que no le puedes esconder nada, que no hay nada que ocultarle, que todo lo conoce desde el principio, el por qué lo hacemos, con qué intención, con qué fin. ¿Qué le podríamos responder? Y el apóstol Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Y más que un reproche a la negación del apóstol Pedro, nuestro Señor Jesucristo le recuerda que por supuesto que el apóstol Pedro ama a Cristo.
Es más para recordarnos a nosotros que es cierto que sí le amamos, que sí le amamos. Es fácil recordar lo que dice la Escritura. Ayer lo recordaba el pastor también, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vamos a ese texto y decimos, bueno, entonces el apóstol Pedro amaba, sí, porque Jesucristo lo había amado primero. Era fácil responderlo, ¿verdad? Y tú te vienes y te dices, Señor, yo te amo, aún así. Sí, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso nosotros le podemos amar. Además de esto, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Así que ni siquiera es de nosotros. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que el Espíritu Santo es un regalo del Señor. El fruto del Espíritu es obra el amor es un fruto del Espíritu Santo. Así que claramente el apóstol Pedro amaba a Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas, y le dice, yo me fui por esto y digo, ¿cómo, de qué manera iba a pastorearlos? Y él le dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y esa es la manera en que Jesucristo estaba llamando al apóstol Pedro a amar a su iglesia. Amén. Más que un reproche, Jesucristo le recuerda al apóstol quién es en Cristo. Y le dice, no continúes en la pesca de peces, pues yo te he hecho pescador de hombres. Y es fácil decir que la voluntad y el propósito de Dios prevalece. Muchas veces nosotros cuando le fallamos al Señor decimos, no, ya no voy a la iglesia, mejor me dedico a lo que estaba haciendo antes, ¿verdad? Yo no soy digno de ir a la iglesia, mejor continúo, así estoy bien, ¿verdad? Entre más alejado de Dios, mejor, porque, pues imagínense, ¿verdad? En ese caso el apóstol Pedro, lo negué, ¿verdad? Y 3 veces, y con juramento. Y decimos nosotros, mejor me voy a la pesca, es lo único para lo que soy bueno, ¿verdad? Me imagino que diría el apóstol, pues estaba pescando otra vez, había vuelto otra vez a pescar. Ahí lo encontró Jesús, ¿verdad? Y entonces en vez le dice, ¿sabes qué? Deja la pesca. Yo te dije que te iba a convertir en un pescador de hombres. Y eso es en lo que lo convirtió, en un pescador de hombres, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando le fallamos al Señor y desistimos de eso y decimos, ¿sabes qué? Mejor continúo. No voy a la iglesia, no continúo orando, no sigo leyendo la Biblia, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿para qué voy a leer la Biblia si de aquí a mañana ya voy a fallar otra vez? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si de aquí a unos 3 días ya otra vez en lo mismo? Pero dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Amén. Y si el Señor te ha tomado, Él va a cumplir su propósito. Y su propósito prevalece ante todo. Amén. Así que tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. No tengas temor de acercarte confiadamente hasta nuestro Padre Celestial. Él es paciente y misericordioso. Jamás te va a desechar, pues no eres un vaso simple, eres un vaso de honra que es invaluable, pues valemos la sangre de Cristo. Recordemos que podemos buscarlo mientras pueda ser hallado y que no es con fuerza o voluntad humana, ni con ejército, sino con la victoria sobre la vieja naturaleza, es con su Santo Espíritu. Aunque caigamos, fiel es Él para mantenernos en pie y guardarnos sin caída. Sus manos son las manos de la misericordia.
Amén. Así que fiel es el Señor, como lo es un padre con sus hijos, así es de compasivo con nosotros. Así que si en algo somos faltos, recordemos que así como un hijo nos pide a nosotros que le enseñemos a hacer algo, así podemos acercarnos ante Él. Señor, no puedo hacer esto, ayúdame. Esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, de ir ante su trono, de despojarnos de mentiras, de falsedades. Y así como el apóstol Pedro, Señor, tú lo sabes todo, aquí estoy. Tú lo sabes todo, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, soy tuyo. Cumple tu propósito en mí. Amén. Y esa es la enseñanza, hermanos, en las manos de un Dios misericordioso. Siempre la palabra del Señor dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Siempre, hermanos, siempre. Es Él, es la fe en Cristo Jesús, en Él. Amén. Y como tarea, los invito, mejor dicho, en la casa o cuando tengan un tiempo, a leer Primera de Pedro, y van a poder, con estos ojos de restauración, con estos ojos, ¿de qué forma habla ahora el apóstol Pedro? ¿De qué forma habla un hombre que Dios lo ha restaurado, que le ha enseñado a caminar en pos de Él, que lo ha convertido en un pescador de hombres? Y de verdad es una bendición poder leer Primera de Pedro después de conocer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y recordemos que nuestro Señor es un Dios misericordioso, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.